Soy Rosemary Hurtado Gil, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación, curso cuarto cuatrimestre. En estos momentos nos encontramos con la especialista Claudia Patricia Rivas, quien nos va a contribuir en una entrevista acerca de la legislación educativa. Señor Claudia, muy buenos días. Muy buenos días, maestra Rosemary. Bueno, me voy a permitir hacerles unas preguntitas. Por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar mucho, pero sí me gustaría saber acerca del conocimiento que usted tiene sobre lo que es la legislación educativa. Como primero tenemos, ¿qué nos puede decir acerca del Tratado Internacional que reconoce la educación como un derecho fundamental? Bueno, señorita Rosemary, primero decirles que considero que es realmente muy importante que a nivel internacional se puedan estipular temas tan importantes como es la educación y legislar en la educación como un derecho internacional que obliga a los estados a que garanticen la gratuidad de la educación, y no solamente la gratuidad desde poder financiar el tema de formación específica, sino también de mirar de manera más profunda que se vean garantizadas las necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes a nivel internacional. Hay algo muy importante en esta legislación, y es que hace que la educación, implica la educación inclusiva, la educación inclusiva desde el cubrimiento de las necesidades de los diferentes estilos de aprendizaje. Así que es fundamental que realmente a nivel de los gobiernos podamos estar muy pendientes de lo que se legisla con respecto a los derechos internacionales de educación. Hay un artículo que quiero tocar, que es los artículos 28 y 29 de la Convención de los Derechos del Niño, que nos está estipulando, en primer lugar, que los estados deben reconocer el derecho a la educación de los niños. En segunda instancia, que se debe implementar la enseñanza primaria obligatoria, entendiendo como obligatoria que el Estado debe garantizar que se cubran realmente todas las necesidades de quien debe ser educado. Muy bien, señor Claudia. En cuanto a nuestro país, en Colombia, ¿cuáles son esas leyes que nos regulan la educación para los niños y niñas colombianos? Bueno, es importante que nosotros podamos partir a nivel de Colombia de lo que es nuestra Carta Magna, la Ley General de Educación. La Ley General de Educación en su capítulo 1 estipula lo que son los derechos fundamentales, y específicamente en el artículo 41, los artículos 47 al 72, 67 al 72 está estipulando específicamente el derecho a la educación. Pero no podríamos olvidar también, después de la Constitución, la Ley General de Educación. La Ley General de Educación nos está estipulando de manera muy específica cómo se regula el sistema educativo a nivel de Colombia, desde los diferentes tipos de educación, la educación para adultos, la educación regular, los objetivos de la educación. Muy bien. Cuéntenos un poquito, ¿por qué cree usted que es importante conocer el orden jurídico de las leyes y normas que rigen la educación en Colombia? Bueno, cuando nosotros hablamos de orden jurídico, tendríamos que partir de que el orden jurídico nos da una jerarquía en cuanto a las leyes. Entonces, cuando nosotros entramos a lo que es la organización del sistema educativo a mirarlo, no podríamos saltarnos el orden de la normatividad. Y para realmente organizar a nivel institucional tendríamos que partir siempre de la jerarquía, partiendo de lo que es la Constitución. No podríamos salirnos entonces de ese orden, porque podríamos estar realmente generando un caos a nivel interno en las instituciones educativas. Sí, señorita, muchas gracias. Siendo usted una rectora de una institución privada, ¿cómo se legisla la parte de la financiación de la educación para una institución privada? Muy bien. A nivel de las instituciones privadas, tendría que decir en primera instancia que el Estado no apoya en absoluto la educación privada, que las instituciones educativas privadas, desde el mismo ejercicio de la educación y los costos que nosotros podemos estipular, teniendo en cuenta también unas limitaciones que estipula el Ministerio de Educación Nacional a través de unas evaluaciones anuales que se realizan, podemos entonces
de pronto fortalecer nuestros presupuestos para financiar todo lo que tiene que ver con el tema educativo. Sí, señora. Muchísimas gracias. ¿Cómo se refleja en las instituciones educativas esa parte de la legislación que usted nos hablaba, que están contempladas en la Constitución y en la Ley General de Educación? Bueno, desde las instituciones educativas se ve reflejado desde la misma normatividad que estipula la ley, donde dice que debe existir un proyecto educativo institucional y que ese proyecto educativo institucional parte precisamente del decreto 1860 que reglamenta la ley general, y este mismo contempla entonces unos elementos como son el manual de convivencia escolar, los planes de estudio, que también están estipulados dentro de la misma ley. Todas las instituciones educativas debemos responder a los lineamientos que estipula el Ministerio de Educación Nacional, y estos a la vez son regulados por las Secretarías de Educación departamental y municipal, que obligan y hacen seguimiento a que podamos cumplir con todo lo que la ley legisla en torno a organización de las instituciones. Muy bien, señor Claudia, muy interesante sus aportes. Y por último, me gustaría conocer qué piensa usted. ¿Es necesario y es responsabilidad de los docentes y de los docentes conocer el ordenamiento jurídico y conocer las leyes que regulan la educación en el país? Claro, es pertinente, obligatorio, fundamental, que si nosotros estamos hablando de educación, conozcamos de educación. No podríamos realmente avanzar en el objetivo que se pretende a nivel de educación nacional si nosotros desconocemos los lineamientos que el Ministerio estipula. Aún desde el mismo quehacer en el aula, tendríamos que conocer que hay unos derechos básicos de aprendizaje, que hay unos estándares básicos, que hay unas competencias, que hay unos lineamientos que ya el Ministerio ha establecido y que responden a unas normativas. Muy bien, señor Claudio. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Aida Frilla. Me desempeño como rectora de la institución Matías Tres Palacios de Serpen. Voy a hablarles de manera muy concreta sobre unos puntos que tienen que ver con el derecho fundamental de la educación. El primero, cuáles son los tratados internacionales que reconocen la educación como un derecho fundamental. El segundo, cuáles son las leyes, los decretos, los acuerdos que garantizan el derecho a la educación en Colombia. La tercera, por qué es importante reconocer el orden jurídico de las leyes y normas que rigen el sistema educativo colombiano. La cuarta, cómo se refleja en las instituciones educativas la aplicación de esa legislación educativa. Y por último, es responsabilidad del docente y directivo docente reconocer el marco jurídico. Empezamos con el primer punto. Hace más de 60 años, más o menos, en 1948, el Tratado Internacional de los Derechos Humanos dijo que toda persona tiene derecho a la educación. Esto, sumado a los pactos internacionales, a los acuerdos y a la Declaración de los Derechos del Niño, establecieron que el goce de ese derecho debe ser asumido como un derecho fundamental. Más puntualmente, el Tratado Internacional de los Derechos Humanos en su artículo 26 dice, primero, que toda persona tiene derecho a la educación y que esa educación debe ser gratuita. Como segundo, la educación, esa educación que van a recibir, debe apuntar hacia el pleno desarrollo de la persona, al respeto por los derechos humanos y a las libertades. Y como tercero, todo padre de familia debe escoger el tipo de educación que quiere que su hijo reciba. Los tratados internacionales de orden económico, cultural, social, todos coinciden y reafirman el Tratado Internacional de los Derechos Humanos en que la educación debe ser un derecho fundamental. En el año 1959 se establecen los derechos del niño y dice que todo niño tiene derecho a la educación y esta educación debe ser gratuita y obligatoria. En lo que tiene que ver con la segunda pregunta, ¿cuáles son las leyes, decretos, acuerdos que reconocen el derecho a la educación aquí en
en nuestro territorio nacional. La primera norma es la Carta Magna. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 14, dice que toda persona tiene derecho a aprender y a enseñar. La Ley 115 o Ley General de la Educación, su decreto reglamentario 1860, habla de la gratuidad de la educación y reconoce la educación como un derecho fundamental. Igualmente, la Ley 715 crea un ordenamiento administrativo para que el Estado materialice su responsabilidad al asumir la educación y crearle las mejores condiciones a todo ciudadano para que goce y disfrute de ese derecho fundamental a la educación. ¿Por qué es importante reconocer el orden jurídico? Nosotros sabemos que toda herramienta de gestión educativa debe tener un marco jurídico y ese marco jurídico tiene que partir de las leyes en su orden jerárquico, la Constitución, las leyes, la Ley General de la Educación, el decreto, las resoluciones, los acuerdos, todas las disposiciones, todas las normas que busquen crear las condiciones para el goce de ese derecho fundamental deben acatarse y deben constituirse en el marco legal para esas herramientas de gestión. Nosotros sabemos que el marco legal de los proyectos educativos debe partir de esas normas desde de lo internacional, lo nacional y hasta llegar a los contextos. ¿Cómo se refleja en las instituciones educativas la aplicación de esa legislación? Como ya lo había dicho, la carta de navegación de todas las instituciones educativas es el proyecto educativo y su marco legal, en su marco legal está ese derecho de la educación como un derecho fundamental y contempla esas disposiciones que materializan la gratuidad de la educación. De igual manera, el manual de convivencia, todos los proyectos transversales, todo el sistema institucional de evaluación, todas las herramientas de gestión, en su soporte legal, en su soporte jurídico, allí están recreadas esas normas que respaldan, que garantizan, que viabilizan y que crean condiciones. Porque es importante que los directivos, los docentes, reconozcamos esas normas